El primer momento en que lo atrapé observándome, me tranquilicé diciéndome a mí misma que era inocuo, una mera mirada, una chispa fugaz de intriga, nada más. Sin embargo, volvió a ocurrir. Fue en un día particular que llegué a la profunda realización de que no estaba simplemente bajo escrutinio. Lo sentí antes de verlo. Esa mirada, no solo una ojeada, sino algo más profundo. Cuando me giré, el hijo de mi vecino estaba observándome. Y por primera vez en años, no aparté la mirada. Comenzó con la luz del sol y el silencio. Solo yo. Una tarde tranquila y el calor sobre mi piel. Pero lo que sucedió después desentrañó algo dentro de mí que no sabía que aún estaba vivo. Bienvenidos de nuevo al canal donde compartimos las historias que pensabas que solo vivían en tu cabeza. Las traiciones silenciosas, las conexiones inconfesables, los momentos que nunca te abandonan. ¿Alguna vez atrapaste a alguien mirándote y sentiste algo que no podías explicar? ¿Está mal sentirse vista incluso cuando es por la persona equivocada? ¿Qué harías si alguien te mirara así y te gustara? Hablemos en los comentarios. Este es un espacio para la honestidad. Sin vergüenza, sin filtros. Si esta historia hizo que tu corazón se detuviera, que tu aliento se entrecortara, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Nuevas historias cada semana, crudas, reales y rara vez habladas en voz alta. Me encontré bajo observación. ¿Cuál fue el comienzo de todo? Bañada en luz solar, tal es el giro cruel del destino. Hay cierta pureza en el calor que envuelve mi piel. Un estiramiento lánguido de días de verano donde el aire está impregnado con el aroma de césped recién cortado y el fuerte olor a cloro. Reclinada en una silla de lounge en mi patio trasero, me encontré envuelta en un momento sereno, una tarde que se extiende lánguidamente, donde el tiempo parece pausarse y el mundo adquiere una cualidad suave y borrosa. Mi esposo estaba en el trabajo, como siempre. La casa estaba tan silenciosa como de costumbre, y me encontré en soledad, como ocurre a menudo. En ese momento, lo sentí, la pesada mirada de otro sobre mí. Inicialmente, creí que era solo una ilusión proyectada por la luz, un cambio sutil en el aire a mi alrededor. Sin embargo, al desviar mi mirada, él apareció ante mí. El hijo del vecino casualmente apoyado contra la ventana de su segundo piso. Su mirada fija en la mía, irradiando una intensidad que encendió un lento y desconocido calor subiendo por mi cuello. Mantuvo su mirada. No hizo ningún esfuerzo por disimular el hecho de que había estado observando atentamente. Simplemente observaba y lo más desafortunado fue permitirle continuar. Inicialmente, no fue así. Reajusté mis gafas de sol, cambié mi postura y me recordé a mí misma que era hora de entrar. Sin embargo, había algo en la profundidad de su mirada, como si percibiera más que solo una mujer tomando el sol, como si reconociera un vacío dentro de mí que yo aún no había reconocido, y eso me mantuvo cautiva en ese momento. Fue un acto audaz de locura. Fue excitante. El amanecer de la perdición había llegado, porque después de ese día todo cambió irrevocablemente. Podría haberlo evitado. Debería haberlo detenido. Sin embargo, la realidad es que no tenía deseo de hacerlo. Así que son las decisiones más pequeñas las que ponen todo en movimiento. Mi nombre es Laura, y si me hubieras dicho hace un año que pondría en peligro todo, mi matrimonio, mi reputación, la vida meticulosamente construida que había dedicado años a crear por un momento fugaz de deseo imprudente, me habría burlado de ti. Sin embargo, la existencia tiene una capacidad uncanny para deshilachar tu propia esencia cuando te encuentras menos preparada para ello. A la edad de 38 años, todo comenzó a desarrollarse. Una mujer a menudo caracterizada como compuesta, aunque la verdadera esencia de esa descripción permanecía elusiva para aquellos que la usaban. A primera vista, parecía que lo tenía todo. Una residencia pintoresca enclavada en un tranquilo enclave suburbano, donde los céspedes están perpetuamente prístinos y los vehículos brillan con limpieza. Un esposo próspero dedicado al mundo de las finanzas y un armario repleto de prendas que parecen haber salido directamente de las páginas de una revista brillante. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, las grietas se hacen evidentes. En realidad, me encontraba envuelta en soledad. No era la soledad que surge de estar sola. Había experimentado eso en abundancia también. Sin embargo, es el tipo que se filtra hasta tu misma médula. El tipo que te hace invisible incluso en medio de una multitud de rostros. Mi esposo Thomas era un buen hombre, un hombre decente.
Sin embargo, en algún punto del camino de nuestras vidas, nos habíamos transformado en extraños que compartían una cama, dos almas orbitando una alrededor de la otra sin jamás conectarse verdaderamente. Él se iba al trabajo en las primeras horas, regresando mucho después de la cena, sus pensamientos aún girando con cifras y discusiones. Nuestros intercambios se habían reducido a mera logística, facturas y horarios, puntuados por la ocasional pregunta cortés sobre el día del otro, preguntas a las que ninguno de los dos realmente deseaba una respuesta. Una vez creí que el amor debía ser una llama, feroz y absorbente. Sin embargo, el nuestro se había transformado en meras brasas, parpadeando suavemente, apenas suficientes para defenderse de la oscuridad que se acercaba. Y allí estaba yo. Antes de abrazar el rol de Laura, la esposa devota, era conocida como Evelyn Mars. La chica que adornaba sus labios con rojo vibrante y se quedaba en la noche, la que imaginaba una vida de aventura en tierras lejanas en lugar de confinarse a las calles familiares de su infancia. Sin embargo, la existencia tiene una tendencia a suavizar tus asperezas, persuadiéndote de que la estabilidad supera el fervor, de que la certeza es más segura que el anhelo. Renuncié a mi puesto como profesora de arte cuando la carrera de Thomas despegó, intercambiando el vibrante colorido de los salones de clase por el ambiente pulido de almuerzos de caridad y aperturas de galerías, donde ofrecía sonrisas educadas y participaba en charlas superficiales con aquellos que me percibían solo como una extensión de mi esposo. Mis días se desarrollaban en una neblina de tareas y momentos vacíos. Mis únicos compañeros eran los libros que consumía y los raros almuerzos con amigas cuyas vidas parecían tan vacías como la mía. Me convencí a mí misma de que estaba contenta. Lo intenté, o eso creí. Entonces llegó el verano, trayendo consigo un calor que espesaba el aire, un peso que compelía a la gente a actuar de maneras en las que normalmente no lo harían. Fue en ese momento que él captó mi atención. Nathan, el hijo del vecino. A la edad de 22 años, regresó a casa desde la universidad para las vacaciones de verano, con piel radiante bañada por la luz del sol, exudando una confianza despreocupada. Lo había conocido desde su infancia. Lo había visto transformarse de un niño delgado pedaleando su bicicleta por la acera hasta el joven que ahora se reclinaba junto a la piscina, exudando una confianza relajada que me apretaba la garganta. Inicialmente, me convencí a mí misma de que su atención no significaba nada, una mirada fugaz, una sonrisa gentil, completamente inocua. Sin embargo, en una tarde particular, noté que me observaba atentamente mientras me inclinaba para recoger el correo. Su mirada se demoró un momento, estirando el silencio entre ellos, y en lugar de apartar la mirada, la abracé. En ese instante, el curso de todo cambió irrevocablemente. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente reconocida. No en la capacidad de esposa de Thomas, no como la mujer que organizaba recaudaciones de fondos y mantenía un hogar impecable, sino como soy, Evelyn, una mujer que albergaba anhelos insatisfechos, que anhelaba abrazar la esencia de la vida una vez más. Fue completamente cautivador. Fue peligroso. A medida que me volvía cada vez más consciente de él, me encontré permitiéndole volverse consciente de mí a cambio. Un intercambio lánguido y silencioso de miradas y sonrisas tenues, de quedarme junto a la ventana cuando sentía su presencia afuera, de ponerme ese vestido de verano que no había usado en años solo para saborear la forma en que su mirada seguía el contorno de mi cintura. Era consciente de que estaba mal. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me encontré indiferente. Ese día fatídico comenzó como cualquier otro. Común, esperado, seguro. El sonido familiar de la alarma de Thomas perforó el silencio de la mañana temprano a las 5:30 de la madrugada, tal como siempre lo hacía. Se vistió en silencio, presionó sus labios contra mi frente sin realmente mirarme, y se fue antes de que el amanecer se hubiera desplegado completamente. Me quedé allí durante un largo rato después de que se fue, mirando el techo, atenta al suave zumbido del aire acondicionado y el leve canto de los pájaros más allá de la ventana. La extensión de la cama se veía grande, mientras el silencio de la casa me envolvía como un pesado sudario. Cuando el reloj se acercaba al mediodía, un inquietante desasosiego comenzó a agitarse dentro de mí. El calor del verano se aferraba a las ventanas, pesado y sofocante, haciendo que las paredes de nuestro hogar meticulosamente adornado se sintieran como si se estuvieran contrayendo a mi alrededor. Me encontraba en una desesperada necesidad de aire. Anhelaba una sensación más allá del entumecimiento generalizado que había tomado residencia dentro de mis huesos. Salí al mundo más allá de mi puerta.
El patio trasero sirvió como mi refugio, un reino donde podía escapar momentáneamente de la monotonía de la existencia, permitiéndome imaginar una vida más allá de los confines de rituales repetitivos. Coloqué mi silla de lounge debajo del venerable roble, cuyas ramas se extendían generosamente para proporcionar un refugio fresco mientras permitían que astillas de luz solar acariciaran mi piel. Me puse mi querido vestido de verano, el suave amarillo que Thomas había elogiado una vez, aunque no me había echado una mirada en años. Me aseguré a mí misma que Nathan no estaba en mi mente. Sin embargo, durante semanas él había ocupado mis pensamientos. Desde el instante en que noté que me observaba, una transformación se agitó dentro de mí. No era solo la atención, aunque ciertamente la anhelaba. Era la forma en que me miraba, como si yo fuera cautivadora, como si realmente existiera. De repente, como si mis reflexiones lo hubieran conjurado, el sonido de la puerta trasera de la casa de los Bennet deslizándose abierta llegó a mis oídos. Mantuve mi mirada fija al frente. No estaba obligada. Su presencia me envolvió, una sensación tangible mientras la intensidad de su mirada encendía una lenta conciencia eléctrica que bailaba sobre mi piel. Durante una larga pausa, ninguno de los dos se movió. Luego vinieron los pasos. Más cerca, más cerca. Mi corazón latía ferozmente dentro de los confines de mi pecho. El ruido era tan intenso que estaba convencida de que él podía oírlo. Mantuve mi mirada detrás de los lentes oscuros, fingiendo ignorancia de su presencia, mientras en verdad estaba hiperconsciente de la delicada distancia que nos separaba. Prepárate para sentir el calor. Su voz era profunda, más cerca de lo que había anticipado, y la resonancia de ella envió un escalofrío inesperado recorriendo mi columna. Gradualmente abrí los ojos, levantando la cabeza para mirarlo. Nathan se demoraba junto a mi silla, extendiendo una botella de protector solar como si fuera un regalo sagrado. La luz del sol bailaba sobre su cabello oscuro, su expresión era una máscara de calma. Sin embargo, debajo de ella yacía una intensidad que me robaba el aliento. Les aseguré que estaría bien. Sin embargo, mi voz me traicionó, sonando extrañamente ligera. Él permaneció inmóvil. Estás comenzando a sonrojarte. Hubo un momento de incertidumbre. Debería haber aceptado la botella, expresado mi gratitud con cortesía y despedirlo con gracia. Eso es precisamente lo que la antigua Evelyn habría elegido. La Evelyn que seguía las reglas, que nunca se atrevía a desviarse del camino. Sin embargo, Evelyn se estaba escapando rápidamente. Extendí mi mano hacia el protector solar, mis dedos rozando los suyos. El encuentro fue fugaz, casi efímero, sin embargo, me recorrió como electricidad, intensa e inescapable. Nuestras miradas se entrelazaron, y en ese instante, una conexión no verbal surgió entre nosotros. Algo peligroso, inevitable. En ese momento, me di cuenta de que estaba parada al borde de un precipicio con una parte de mi ser ya inclinándose hacia el abismo. El incidente del protector solar debería haber servido como una advertencia, una señal de stop roja brillante parpadeando en los bordes de mi conciencia. En cambio, se transformó en la chispa que encendió la mecha. No fue hasta que 3 días habían transcurrido que volví a poner los ojos en Nathan. 3 días agonizantes. Cada vez que mi teléfono vibraba, me estremecía. Me encontraba merodeando junto a las ventanas, anhelando una señal de vida de la casa de al lado. Captaba mi propia mirada en el espejo, perdida en la contemplación sobre lo que él percibía cuando sus ojos caían sobre mí. En el 4.º día, Thomas me tomó por sorpresa al llegar a casa antes de lo programado. En el corazón del hogar, me encontraba en la cocina. Mientras cortaba verduras sin pensar para una ensalada que no planeaba consumir, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió mi ensueño. Mi pulso se aceleró, no por emoción, sino por una sensación incómodamente similar a la culpa. «Hey», dijo Thomas, aflojando su corbata mientras entraba a la habitación. Había esperado que pudiéramos compartir una comida juntos solo esta vez. Su sonrisa irradiaba calidez y familiaridad, la misma que me había otorgado durante los últimos 15 años. Y sin embargo, por primera vez en nuestro matrimonio, causó un nudo en mi estómago. «Eso suena encantador», respondí, reuniendo una sonrisa propia. Cenamos en el patio mientras los tonos dorados del atardecer extendían largas sombras sobre el patio. Thomas habló de su trabajo, un trato importante que estaba a punto de cerrar, el ascenso que finalmente estaba a su alcance.
Asentí en acuerdo, produciendo los sonidos apropiados en los momentos apropiados. Sin embargo, mi enfoque continuamente vagaba hacia la casa de los Bennet, específicamente hacia la ventana del piso superior que albergaba la habitación de Nathan. «Estás callada esta noche», remarcó Thomas, su mano encontrando la mía sobre la mesa, dándole un suave apretón. «Está todo bien». Su toque encendió una oleada dentro de mí, no impulsada por el deseo, sino por la gravedad abrumadora de mis acciones, los pensamientos que giraban en mi mente sobre lo que yacía adelante. Simplemente estoy cansada. No estaba siendo honesta. Esa noche, con Thomas dormido a mi lado, me encontré mirando el techo, ponderando cómo nos habíamos transformado en esto. Dos extraños cohabitando, simplemente pasando por los movimientos. Luché por recordar el momento en que me había mirado con la misma intensidad que Nathan, la última instancia en que había experimentado cualquier emoción. La respuesta me llenó de temor. Cuando amaneció, descubrí un sobre silenciosamente colocado debajo de nuestra puerta principal. Allí yacía, desprovisto de cualquier nota o nombre, un boleto solitario para la exhibición de arte en el Museo del Centro, un evento que había mencionado casualmente a Thomas meses antes, solo para que lo olvidara rápidamente. Mi mano tembló mientras lo agarraba, porque solo una persona podía haber sido responsable de esto. Solo un alma había estado atenta a la palabra hablada. Al llegar ese sábado, la exhibición zumbaba con una multitud de visitantes, la atmósfera rica con el suave zumbido de conversación sofisticada y el delicado aroma de vino flotando en el aire. Le informé a Thomas que me reuniría con una amiga, otra fabricación para agregar a la colección siempre en expansión. En el instante en que entré a la galería principal, mi mirada cayó sobre Nathan. Estaba de pie frente a una pintura abstracta colosal, manos metidas en sus bolsillos, exudando un aire de pertenencia en ese espacio vibrante. Cuando se giró para enfrentarme, una lenta y conocedora sonrisa se extendió por sus labios. «Has llegado». «No debería haberlo hecho», murmuré. Sin embargo, permanecí arraigada en el lugar mientras él avanzaba hacia mí. El aire que nos separaba zumbaba con una tensión palpable, cargada de peligro. Mientras la multitud fluía a través de la galería, permanecían inconscientes de los temblores sísmicos que resonaban dentro de mi corazón. «Podemos irnos», murmuró gentilmente. «Encontremos un lugar donde podamos conversar verdaderamente». Cada fibra lógica de mi ser me urgía a rechazar, a girarme y retirarme, a dejarlo todo atrás sin una segunda mirada. Sin embargo, la parte de mí que había anhelado durante mucho tiempo, que ansiaba atención, pasión y la esencia de la vida misma, murmuró suavemente un resonante sí. Así que lo seguí. El café de la esquina yacía casi desierto, la quietud de la tarde nos envolvió en un rincón sereno. Nathan ordenó café para ambos, recordando la forma en que yo lo prefería, un detalle sutil que no había reconocido que él había observado. «Esto es un error», murmuré, mis dedos curvándose alrededor del reconfortante calor de la taza. «Parece probable». Su sonrisa no tenía rastro de remordimiento. «Sin embargo, aquí estás de todos modos». Y allí yacía el problema. Había estado presente en este momento. Incluso con cada alarma sonando en mi mente, incluso con el conocimiento de que debería haberme girado, incluso con el anillo de bodas que ahora pesaba pesadamente en mi dedo, había llegado. Nuestra conversación se extendió durante horas sobre arte, sobre viajes, sobre los sueños que una vez atesoramos y ahora dejamos escapar. A la edad de 22 años, poseía una profundidad de comprensión que desmentía su juventud. Y descubrí que estaba revelando partes de mí misma de maneras en las que no lo había hecho en 10 años. Cuando se inclinó sobre la mesa para suavemente colocar un mechón de cabello suelto detrás de mi oreja. Debería haberme retraído. No lo hice. Al llegar a casa, encontré a Thomas ya esperando. «Aquí estás», dijo, levantando la vista de su laptop. «¿Cómo fue tu día?» Su voz se desvaneció en el silencio, un ceño frunciendo su frente. «¿Cuál era su nombre de nuevo? ¿Quién era la compañera con la que viajaste?» La pregunta permaneció en el aire, cargada con todo lo que permanecía sin decir. En ese instante, una profunda comprensión me invadió. Mi esposo era un extraño para mi verdadero yo y aún peor. Mi certeza vaciló. Me encontré cuestionando si todavía lo deseaba mientras la lluvia comenzaba a caer esa mañana. Se sentía como si todo se estuviera desmoronando. Me demoré junto a la ventana del dormitorio,
observando el agua caer por el vidrio en patrones erráticos, reflejando la turbulencia que se agitaba dentro de mí. 2 semanas habían transcurrido desde el museo y el café, habiendo cruzado una línea que ahora estaba irrevocablemente trazada. Durante 2 semanas, me encontré atrapada en una red de miradas robadas y llamadas telefónicas susurradas, acostada despierta junto a Thomas mientras mis pensamientos se espiralaban más profundamente en reinos peligrosos. Cuando el reloj marcó el mediodía, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la quietud del día. Para mi sorpresa, había alguien en la puerta. Thomas se encontraba inmerso en el ritmo de su jornada laboral. El servicio de limpieza no llegaba hasta el jueves. Cuando abrí la puerta, un suspiro escapó de mis pulmones. Nathan se demoraba en mi porche, gotas cayendo de su cabello oscuro. Su expresión era más grave de lo que jamás había presenciado. «Necesitamos hablar», dijo. Cada fibra de mi ser protestaba contra este momento, urgiéndome a enviarlo lejos, a reconocer que nada positivo podía surgir de su presencia en mi vestíbulo bajo la mirada vigilante de las fotos familiares de mi esposo adornando las paredes. Sin embargo, la parte de mí que había estado sucumbiendo a malas decisiones finalmente prevaleció. Lo invité a entrar. La cocina de repente pareció contraída con su presencia. Se apoyó contra el mostrador mientras yo me ocupaba en preparar té. No tenía intención de probarlo. El aire a nuestro alrededor pesado con el peso de palabras no dichas. Finalmente habló, revelando, me están enviando de regreso temprano. Mi viaje a través de un semestre en el extranjero. Me voy el lunes. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto tangible. Había anticipado este momento, recordándome una y otra vez que lo que fuera esto inevitablemente concluiría con el fin del verano. Sin embargo, escucharlo en voz alta envió un temblor a través de mis manos mientras agarraban la taza con fuerza. Todo lo que pude articular fue un simple reconocimiento. En solo 2 zancadas, Nathan cerró la distancia que nos separaba. Únete a mí en este viaje. La taza se deslizó de mi agarre, haciéndose añicos en 1000 pedazos sobre el piso de baldosas implacable. Líquido escaldante se derramó sobre mis tobillos. Sin embargo, apenas registré la sensación. ¿Qué es esto? París, Florencia, Barcelona. Su mirada encendió un fuego dentro de mí, acelerando mi latido con cada mirada. Los innumerables destinos que has expresado un deseo de explorar. Únete a mí en este viaje. En un instante fugaz y sin aliento, me permití imaginarlo despertando en una ciudad europea bañada por el sol. Nada más que verdad, desprovista de remordimiento, simplemente libertad. La fantasía era tan vívida que casi podía saborear las ricas notas del espresso, experimentar la sensación de los adoquines bajo los pies. Luego el peso de la realidad descendió sobre mí. No puedo, susurré. ¿Qué nos detiene? Mientras extendía su mano hacia la mía, su toque encendió una cascada de chispas que bailaban por mi brazo. La satisfacción te elude en este lugar. Me lo has transmitido de innumerables maneras sin pronunciar las palabras reales. No estaba equivocado. Sin embargo, resultó ser mucho más complejo. Hice promesas, Nathan, a un hombre que permanece inconsciente de tu presencia. Su voz cayó a un susurro, gentil y tierno. Te percibo, Evelyn. Cada aspecto de tu ser. Sus palabras revelaron una verdad oculta dentro de mí. ¿Por qué lo hacía? En solo unos meses, este hombre había llegado a comprenderme más profundamente de lo que mi esposo lo había hecho en 15 largos años. La puerta se abrió de golpe. Nos alejamos el uno del otro, como jóvenes arrepentidos atrapados en un momento de indiscreción. Sin embargo, el momento ya había pasado. Thomas se demoraba inmóvil en el umbral. Su maletín colgaba de sus dedos flácidos, su expresión transformada de perplejidad a un temor creciente mientras absorbía la escena que se desarrollaba. La taza hecha añicos yacía en pedazos, el té filtrándose por el piso, mientras Nathan estaba incómodamente cerca de mí. En ese tramo infinito de tiempo, el silencio envolvió la habitación, sin dejar espacio para palabras. En ese momento, la expresión de Thomas se transformó, endureciéndose de una manera que nunca había presenciado antes. Vete ahora. Las palabras no estaban destinadas a mis oídos. Nathan me miró, una pregunta no verbal reflejada en sus ojos. Ofrecí un asentimiento apenas perceptible. Con una mirada final prolongada, se fue.
El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él resonó con un sentido de finalidad. Como si el capítulo final de una novela hubiera llegado a un final abrupto. Thomas se abstuvo de levantar la voz, se abstuvo de arrojar objetos. La rabia contenida en su voz fue mucho más inquietante. ¿Cuánto tiempo ha durado? Separé mis labios solo para sellarlos una vez más. ¿Qué palabras podría elegir para expresarme que ningún evento tangible había ocurrido que de alguna manera hiciera la experiencia más desafortunada? Thomas, te imploro, no. Levantó una mano. Su anillo de bodas brilló bajo el implacable resplandor de la luz de la cocina. Simplemente abstente de hacerlo. La lluvia afuera se volvió más ferviente, tamborileando contra las ventanas como si anhelara entrar. Thomas caminó hacia la sala de estar y se sentó en su silla. En su hogar, se sentaba en su silla cada noche, un ritual tan predecible como el tic-tac de un reloj, donde leería su periódico y eventualmente descansaría su cabeza en sus manos. Cuando finalmente levantó la mirada, la ruina reflejada en sus ojos fracturó los restos de mi corazón. Algo se sentía mal, murmuró suavemente. Simplemente nunca imaginé. Yo tampoco. Esa noche, me encontré inquieta en el dormitorio de invitados, atenta a la furia de la tormenta afuera, y a la aún más tumultuosa turbulencia dentro de mi mente. Todas las deceptions que había tejido para mí misma, creyendo que esto era inocuo, que yo tenía las riendas, que nadie sufriría, ahora yacían al descubierto, revelando los sueños ingenuos que realmente eran. Anhelaba experimentar la esencia de la vida en este momento. Un vacío me envolvió en la quietud de la noche. Cuando el reloj marcó las 3, la suave vibración de mi teléfono interrumpió la quietud. Un mensaje de Nathan. Todavía deseo tu presencia. La propuesta sigue en pie. Miré la pantalla luminosa, mis ojos escociendo por el esfuerzo mientras redactaba 3 respuestas distintas solo para borrar cada una a su vez. La realidad era que me encontraba perdida, insegura de mis deseos. Sin embargo, no era así. Anhelaba retroceder el reloj. Anhelaba encarnar a la mujer que Thomas creía haber desposado. Deseaba evitar destrozar algo que estaba más allá de la reparación por encima de todo. Anhelaba dejar de desear lo que estaba para siempre fuera de alcance. La quietud dentro de nuestro hogar se transformó en una presencia propia. Thomas y yo vagábamos por los días como fantasmas, circulando uno alrededor del otro en reinos familiares, sin embargo, nunca verdaderamente entrelazándonos. Nos retirábamos a nuestras propias cámaras, cenábamos a horas escalonadas e intercambiábamos palabras solo cuando era absolutamente necesario. La casa que una vez parecía demasiado vasta ahora se sentía sofocante. Cada habitación cargada de palabras no dichas y disculpas que permanecían sin voz. El lunes, Nathan partió hacia Europa, precisamente como había prometido. Desde mi vanity point oculto detrás de las cortinas, observé mientras sus padres cargaban meticulosamente su equipaje en el auto. Su risa se deslizaba sobre el césped como si fuera una melodía de una vida que no era la suya. Nunca echó una mirada en dirección a nuestra casa. Me convencí a mí misma de que era lo mejor. El martes, Thomas regresó a casa trayendo documentos. Habiendo consultado con un abogado, remarcó mientras colocaba los documentos sobre el mostrador de la cocina con cuidado deliberado. Estos son solo observaciones iniciales. Hoy es un día libre de la carga de decisiones. La presencia no pronunciada de papeles de divorcio flotaba en el aire entre nosotros. Miré el ordenado montón de documentos, sus bordes afilados y fuente estéril dispuestos a transformar una década y media de vidas entrelazadas en un lenguaje frío y clínico. Mis manos permanecieron a mis costados. Me encontré incapaz de extender la mano y hacer contacto con ellos. No deseo esto, murmuré. La mandíbula de Thomas se tensó con tensión. Se tomaron decisiones. Evelyn. Ahora ambos debemos llegar a un acuerdo con esa realidad. La certeza en su voz perforó más profundamente que cualquier rabia jamás podría. Esto no era una batalla. Se había rendido una decisión. Esa tarde, me paré frente a mi colección de suministros de arte olvidados. Cajas cubiertas de polvo, intactas desde nuestra llegada a esta casa. Las pinturas habían sucumbido al paso del tiempo, sus tonos vibrantes ahora desvanecidos y sin vida. Los pinceles yacían rígidos, intactos y olvidados. Deslicé mis dedos sobre un lienzo que estaba solo parcialmente completo. Un autorretrato que comencé hace años, sin embargo, permanece inacabado. Música,
La mujer representada en la pintura parecía más joven, sus ojos brillando con vitalidad, su sonrisa radiante sin esfuerzo. Era casi irreconocible para mí. En ese momento, se formó un pez dentro de mí. No es solo tristeza por el fin de mi matrimonio, sino una profunda sensación de pérdida por quien soy, por la mujer que una vez fui antes de permitirme desvanecerme en el tejido de la existencia de otro. Por los sueños que había guardado, al igual que estos suministros de arte, convenciéndome a mí misma de que no tenían importancia, las lágrimas fluyeron entonces, feroces e inquebrantables, no solo por Thomas, sino por cada pequeño acto de traición. Las transgresiones que me había infligido a mí misma mucho antes de que Nathan alguna vez se convirtiera en parte de mi historia. A la mañana siguiente, preparé café para dos, como si fuera algo natural. Thomas hizo una pausa, su mirada demorándose en la taza que lo esperaba. Su expresión permaneció un misterio. Necesitamos tener una conversación, remarcé. Y después de muchos años, finalmente lo hicimos. Participar en una conversación genuina. No se trata de la logística o los detalles mundanos de la vida diaria. Se trata de